Qué lindo. Ahí está grabando. Muy bien. Esperen, voy a acomodar un poco de ventanas. Ahí está. Bueno, vamos a avanzar hacia las variables multidimensionales, pero digamos en primera instancia vamos a abordar los vectores, ¿sí? Antes de abordar el tema vectores, vamos a sentar las bases de a dónde radica su utilidad o por qué usamos vectores, ¿sí? Para eso vamos a tener que hacer algunos comentarios sobre el concepto de memoria, ¿no? Para, de acuerdo a eso, poder ir tomando dónde está la utilidad, digamos, de vectores, ¿no? Bueno, en todo el sistema informático siempre tenemos disponible un mapa de memoria, que es donde se guarda la información y donde también se hacen los procesos con los datos. La memoria a la que nosotros accedemos y utilizamos para reservar espacio y poder guardar datos, generalmente cuando hablamos de mapa de memoria, la solemos representar o conceptualizar como si fuese, a ver, buscando un ejemplo muy simple, podríamos decir que es como una hoja de cuaderno, donde en cada renglón podemos guardar un dato. Por supuesto que ese renglón va a tener una dimensión que es finita y que va a estar determinada por las características de hardware del sistema informático. De esa manera es que podemos decir que la longitud de una posición, o sea, la longitud de datos, la dimensión que tiene, que generalmente está graduada en bits, para guardar datos por cada lugar de memoria, por cada renglón, eso va a depender, digamos, de la configuración del sistema. Vamos a tener la posibilidad de contar con sistemas de 8 bits, de 16 bits, aunque en realidad ustedes también conocen que los sistemas informáticos más modernos manejan estructuras de 32 y de 64 bits. Esto hace referencia a cuántos dígitos son los que se pueden representar en una posición de memoria, ¿no? Bueno, más allá de que estoy intentando dibujar ceros, de todas maneras, obviamente no me va a alcanzar el espacio. Ustedes saben que de lo que deben haber visto de sistemas de numeración en Informática 1, ustedes saben que es muy útil para trabajar en informática el dominio del sistema binario, no tanto el octal, pero sí el binario y el hexadecimal, como complemento de lo que nosotros estamos más habituados de manera cotidiana al respecto del uso del sistema decimal como sistema numérico. Pero como los sistemas informáticos están basados en estados de tensión, donde puede ser, digamos, como algo básico la presencia o la ausencia de tensión, y eso termina traduciéndose en una conceptualización en términos de ceros y unos. Por eso es que los sistemas informáticos utilizan el sistema binario. Y si consideramos que en cada posición de memoria vamos a poder albergar un número con una cantidad limitada de bits, en este caso, digamos, por ejemplo, una posición de memoria de 16 bits, cada vez que nosotros reservamos un lugar de memoria, cuando necesitamos guardar un dato, lo hacemos en el proceso de la declaración de una variable. Entonces, como ustedes saben, nosotros escribimos un programa, un código, y después, utilizando el proceso de compilación, ese programa se traduce en lenguaje de máquina. Lenguaje de máquina que se suele archivar en
en formato hexadecimal, ¿no? Entonces, por eso es que normalmente se utilizan archivos con extensión .ex para guardar, digamos, código que ha sido convertido en lenguaje de máquina. Cuando nosotros programamos el lenguaje C y vamos a declarar una variable, generalmente lo hacemos indicando el tipo de dato que va a albergar la posición de memoria reservada, y después utilizamos un rótulo que es la que le pone el nombre a la variable, para que de ahí en más nosotros podamos conceptualizar que en determinado lugar que no nos interesa, por suerte, se ha reservado un lugar para guardar datos, y nosotros lo asociamos a un rótulo que es lo que nombra a la posición de memoria, y esto se termina llamando variable. Cuando declaramos una variable, por ejemplo en este caso x, nosotros elegimos el rótulo, que es en este caso, y en el proceso de compilación eso va a tener una asociación directa con un número, porque resulta que es un número el que se utiliza para identificar una posición de memoria de todas las otras. Entonces, los sistemas informáticos, para acceder a una posición de memoria, utilizan esto, utilizan el número que lo identifica. Pero como para nosotros sería muy difícil tener que estar recordando números para poder identificar las diferentes posiciones de memoria donde se van guardando los datos de nuestro programa, utilizamos el compilador como intermediario, de manera tal de que lo que nosotros hacemos es utilizar rótulos que nos resulten familiares, y nos independizamos del problema, el cual resuelve el compilador al hacer la traducción de ese código en lenguaje C en un código expresado en lenguaje de máquina, o sea, en ceros y unos, o en el mejor de los casos, en una combinación de números decimal. Ahora bien, eso es para el caso de una variable una variable que nos permite guardar un dato. Pero ¿qué pasa si nosotros llegamos a necesitar trabajar con una colección de datos? De manera tal que nos lleva a la situación de tener que reservar varios lugares de memoria para poder guardar todos esos datos. Hasta ahí todo bien, es algo que hasta ahora podemos resolver sin problema. Pero cuando los datos que necesitamos guardar, esta colección de datos, pertenecen a un mismo origen o son de un mismo tipo, y para poder clarificar vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que, bueno, como electrónicos tenemos que realizar una medición de variables ambientales, supongamos temperatura, de un salón, de un almacén, que puede tener varios decenas de metros cuadrados, donde puede ser un depósito, y necesitamos controlar la temperatura. Entonces, probablemente nos veamos en la situación de que tenemos que armar de sensores de temperaturas distribuidos superficialmente para poder tener un mapeo de la distribución de temperaturas y cómo van variando esos valores en toda la superficie que abarca, digamos, este almacén. Si tuviéramos que guardar esos datos de manera individual, en variables individuales, tenemos que declarar variables individuales, por ejemplo, utilizando un nombre, seguida de un número, de manera tal que podamos identificar dato por dato, individualizando cada uno de ellos. Esto traería como consecuencia que para cada nombre de variable se va a reservar una dirección de memoria, o sea, se le va a asociar una dirección de memoria que va a estar vinculada con su posición respectiva. Pero el problema surge cuando tenemos que manipular o procesar estos datos. Tenemos que hacer referencia a cada una de las variables. Y si tenemos que hacer cálculos repetitivos con con estos valores de medición, vamos a caer en la complicación de que tenemos que estar utilizando nombres que van cambiando, y se dificulta esa tarea, sobre todo cuando tenemos que hacer procesos repetitivos. La situación
de dificultad reside en que si tenemos que utilizar lazos de repetición, ¿cómo hacemos para que el nombre de la variable vaya cambiando para poder ir accediendo de manera automática a cada uno de los datos? De ahí es que surge la necesidad de disponer de datos que estén guardados bajo, o sea, muchos, que estén guardados o almacenados bajo un mismo nombre de variable, de manera tal que sea más fácil trabajar con ellos de manera conjunta. Entonces surge el concepto de utilizar arreglos de memoria o conjuntos de posiciones de memoria, las cuales tienen que tener ciertas características, lo cuales derivan en las características que son esenciales en las variables multidimensionales, más allá que nosotros en una primera instancia hablemos de una variable que es unidimensional, ¿no? Bueno, las características. Una colección de variables del mismo tipo que se referencian utilizando un nombre en común. Es una característica distintiva porque las variables multidimensionales nos proporcionan como primer punto característico que representa una facilidad, y es el hecho de que usa un solo nombre, no son nombres diferentes, es un mismo nombre, y bajo ese único nombre se almacenan una colección de datos. Bueno, un arreglo consta de posiciones de memoria contigua. Esa es otra situación muy positiva, porque de esa manera el acceso a los contenidos, o sea, a las posiciones de memoria, y por lo tanto a sus contenidos, se vuelve muy práctico, porque podemos realizar procesos secuenciales que nos permitan ir accediendo a uno por uno de manera contigua, ¿no? Uno después del otro, donde la dirección de memoria más baja va a corresponder con el primer elemento y la más alta va a corresponder con el último. Un arreglo puede tener una o varias dimensiones, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esto va a permitir de que utilicemos colecciones de datos más amplias, y nos va a permitir hacer procesos de cálculos más complejos. Para poder acceder a un elemento en particular, se utiliza un índice. Eso permite que en conjunto el índice y el nombre único nos permita, con la combinación de estos dos datos, nos permita poder acceder a cada uno de los distintos valores que se pueden guardar en una variable multidimensional. Para poder conceptualizar mejor cómo funcionan, digamos, estos arreglos de datos, nos ayudamos de los conceptos del álgebra, donde, bueno, ustedes saben que un escalar, o sea, bien podríamos representarlo de esta manera, y para nosotros un vector en informática va a tener una representación como esta, teniendo en cuenta que, aunque en el álgebra la representación de un vector, que puede ser un vector fila, va a ser diferente de un vector columna, no van a ser, digamos, indistintos uno del otro, por el contrario. En cambio, en informática, para nosotros, un vector va a poder representarse en modo columna o en modo fila. No interesa, digamos. Me interesa el concepto que es un vector y que tiene una sola dimensión. Después pasamos a la organización tipo matriz, que fácilmente se representa de esta manera, es la manera más sencilla de poder conceptualizar cómo funciona y cuál es la utilidad que tiene. Y después pasamos al tensor, este gran elemento y muy interesante en el ámbito del álgebra. Hay toda una álgebra dedicada a esto, se llama álgebra tensorial, y a partir de ahí nosotros podemos conceptualizar cómo sería un arreglo de matrices o una combinación de matrices, donde cada matriz funciona como una hoja que se puede ir apilando, y de esa manera terminamos formando lo que en álgebra se conoce como tensor, pero para nosotros eso va a ser una variable de 3 dimensiones, ¿no? Tenemos las dos así,
y la tercera en profundidad. Obviamente esa es una forma de representar, la otra forma es como esta, muy similar, donde podemos apreciar cada una de las tres dimensiones en las que se ubican los datos. La gran diferencia para el caso de informática es que nosotros podemos utilizar variables con muchas más dimensiones que tres. No va a ser sencillo lograr una representación gráfica de eso. Es más bien conceptual, ¿no? Que tenga más de tres dimensiones. ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? Bueno, y si damos un paso más adelante, llegamos a poder observar cómo funcionaría una variable de tipo vector organizada en un mapa de memoria, ¿no? Entonces, si para cada posición de memoria tenemos la dirección que la identifica y también el nombre de la variable que nos permite acceder a ese contenido, vamos a distinguir que las variables, en este caso, va a estar la variable, o sea, la identificación de cada posición de memoria va a estar conformada por el nombre de la variable acompañada de un índice que nos permite apuntar la dirección o el contenido de cada posición para un mismo nombre de variable, ¿no? Bueno, la forma de trabajar con esto en lenguaje C es declararla como una variable, como veníamos trabajando hasta ahora, anteponiendo el tipo de datos que va a albergar cada una de las posiciones de memoria, después el rótulo que elijo darle, eso es potestad del programador. El programador va a poder elegir el nombre de variable que le resulte más conveniente, y después, entre corchetes, vamos a poner la dimensión, ¿sí? La dimensión. La dimensión que va a implicar cuántas posiciones de memoria se van a reservar para esa variable multidimensional. Obviamente acá podemos apreciar que se han declarado 4 posiciones, donde en cada posición se va a guardar un dato de tipo entero. De esa manera es que podemos decir que X sub 0 es la que, evidentemente, esto se aclara en el proceso de compilación, va a ser totalmente transparente para nosotros, pero X sub 0 va a hacer referencia a una dirección de memoria, y para esa dirección de memoria será accesible el dato que esté guardado allí. De esa manera es que para cada una de las posiciones de memoria que se identifican con un subíndice, vamos a poder acceder a ese lugar de memoria, haciendo esta referencia combinada entre el nombre de variable y el índice correspondiente. Hay que recordar que el nombre es uno solo, y que dependiendo de cuánto le hayamos asignado como dimensión, nosotros vamos a poder ir cambiando el valor del índice, lo cual nos va a dar la posibilidad de ir accediendo a cada uno de los valores a los cuales se les ha asociado en el mapa de memoria. ¿Algún comentario o pregunta hasta acá? Ninguna, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos ver un vector al cual se le ha asignado estos valores, 3, 2 y 4. Esta podría ser una representación gráfica donde definimos la variable X, y para cada uno de los diferentes valores que va a tomar el índice, porque al asignarle 3 valores, implícitamente hemos determinado que la dimensión de esta variable es de 3. Por lo tanto tiene 3 posiciones de memoria. Esta sería una manera, ¿sí? Una manera de conformar esta variable con 3 posiciones, si a esa variable le estamos asignando 3 valores distintos. En lenguaje C esto sería de la siguiente manera. Recordar que una variable una variable de tipo multidimensional se declara de la siguiente manera: tipo de dato que va a almacenar, nombre del arreglo, y entre corchetes la dimensión, o sea, cuántos
cuántas posiciones se desean para guardar los datos que le corresponden, ¿no? Bueno, acá digamos una representación mejor en términos del código. Acá declaramos la variable x, decimos que va a tener una dimensión de 3, y acá podemos ver cómo se le asignan valores individuales a cada una de las posiciones, ¿sí? Simplemente escribiendo el nombre de la variable y entre corchetes cuál es el valor del índice al cual quiero acceder, y a continuación se lo iguala al valor que le queremos dar. De esa manera vamos a ir accediendo uno por uno a eh, las posiciones de memoria reservadas para esa variable, ¿sí? Bueno, después para mostrar la información, lo único que habría que hacer es utilizar un printf que haga referencia a la variable particularizada para el subíndice que queremos mostrar, digamos. De esa manera podríamos mostrar el contenido de un vector, más precisamente del elemento 1 en el vector X, ¿no? ¿Comentarios, preguntas? Bueno, una de las alternativas que existe para poder cargar, digamos, en las posiciones de memoria del vector declarado, información o datos, es utilizar un lazo de repetición for. ¿Por qué un lazo de repetición for? Porque conociendo cuál es la dimensión del vector, en este caso, eso nos da la información de hasta dónde tenemos que llegar en el recorrido, digamos, de cada uno de los elementos o de los índices que conforman este vector. Evidentemente, si el límite es 5, con este lazo for vamos a llegar hasta el número 5. Obviamente vamos a utilizar acá también una variable de control, la variable i, a la cual le asignamos el valor 0. Cuando hacemos eso, el paso siguiente es comparar si el contenido de la variable i, que es 0, es menor que 5. Esto se hace para asegurarnos que a medida que i vaya progresando, que solamente hagamos este procesamiento en la cantidad de elementos que se están usando. Que en este caso, si no me equivoco, a ver, sí, tenemos, como habíamos puesto acá arriba, la dimensión 5. De esa manera podemos ver de que el lazo for va a recorrer 4 lugares. ¿Por qué? Porque va a ir desde el valor de i correspondiente a 0 hasta que i sea igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 va a ser menor que 5, se va a cumplir la condición y se va a ejecutar, digamos, la línea de instrucción que está dentro del lazo for. Cuando i valga 5, ya no se va a cumplir esta condición, porque ya el contenido de i no es menor que 5, es igual, pero no es menor. Por lo tanto, cuando eso suceda, la evaluación lógica va a dar falso, y eso va a dar como consecuencia que se salga del ciclo de repetición y se continúe con el resto de la programación. ¿Comentarios, preguntas? Veamos ahora cómo sería un posible proceso para cargar datos en un vector que ha sido declarado. Y para eso vamos a ver, digamos, como este pequeño enunciado que nos da la pauta de qué es lo que hay que hacer y cómo. Dice, declarar un arreglo de enteros, nos pide que sea de enteros, llamado x, y que asigne los valores 2, 4, 6, 8 y 10. Bueno, entonces lo que podemos hacer, evidentemente, en un primer momento, podríamos declarar el vector, en este caso como esto, y ahí nomás poner igual y asignarle todos los valores que están señalados acá arriba. Pero no, elegimos una alternativa más informática, que será realizar un recorrido por cada uno de las posiciones de memoria reservada, y hacer el recorrido en cada una para poder hacer la asignación correspondiente de cada uno de los valores propuestos. Entonces, para eso
vamos a ver cómo es el funcionamiento. Si podemos observar en esta parte, tenemos la variable i que es inicializada, se la compara respecto de si es menor que 5, si eso se comprueba o se cumple, significa que se va a realizar la ejecución de lo que está entre llaves, y cuando eso termine, antes de hacer la evaluación, que es esta, en su segunda instancia, se incrementa el valor de i en 1. Entonces es que ahora la i vale 1, y 1 se cumple que sea menor que 5, por lo tanto se va a ejecutar esto, y hacemos x sub 1, que significa esta posición, y vamos sumándole acá, reemplazando primero al valor de i. Si le sumamos 1 ya van a ser 2, por 2 va a ser 4, y de esa manera 4 va a ser el valor que se va a guardar en x sub 1. De esa manera le corresponde este valor, ¿sí? Bueno, obviamente después de recorrer todo el ciclo y por cada ciclo verificar si i sigue siendo menor que 5, lo cual haría que se sigue ejecutando la instrucción, esto va a llegar a su fin cuando i alcance el valor que es de 5, porque 5 ya no va a cumplirse que sea menor que 5, porque en todo caso son iguales. Entonces, cuando se llegue a ese final, se va a continuar con la ejecución del programa, y podríamos utilizar, por ejemplo, este lazo for, usando la variable de control i, para mostrar por pantalla los diferentes contenidos que se alojan en cada una de las posiciones de la variable x. ¿Comentarios o preguntas hasta acá? Creo que no, profe. Bueno, vamos a llegar a hacer este recorrido, digamos, para poder verificar cómo es gráficamente, cómo es el proceso de ir guardando datos en cada una de las posiciones utilizando un lazo for. Para eso nos vamos a valer de la variable, en este caso de tipo vector, o sea, vector con datos de tipo entero, que va a albergar, o va a reservar, digamos, 5 posiciones, 5 lugares en el mapa de memoria. Vamos a usar también la variable i como variable de control del lazo de repetición. Y después, bueno, nos vamos a enfocar solamente en el lazo de repetición, que es el que nos va a permitir evaluar cómo es el proceso de funcionamiento de esto. Vamos a comenzar con el valor inicial de i, o sea, con i igual a 0, y después lo vamos a comparar. Si i, o sea, si el valor de i, que ahora ha sido reemplazado por 0, es menor que 5. Bueno, esta condición se cumple, es verdadera, por lo tanto, voy a ejecutar lo que esté entre las llaves, que es apuntar al índice 0 de la variable x, que sería esto, ¿sí? Y asignarle, o guardar en esa posición, el dato que se va a procesar a continuación. Acá reemplazamos el valor de i, que en este caso es 0, más 1 es 1, por 2 es 2. Por lo tanto, es 2 el valor que se va a guardar en esta posición de memoria. En la posición de memoria 0. Entonces, ahora lo que corresponde es incrementar el valor de i y ir a buscar la segunda repetición. Como hemos incrementado el valor de i, ahora i vale 1, y de esa manera eso nos permite apuntar a la posición siguiente. Corroboramos si 1 es menor que 5, como se cumple, ejecutamos la línea de instrucción. Entonces, para la posición 1 de x, que sería justamente esta, que está acá, a la variable x en esa posición le vamos a asignar lo siguiente. Reemplazamos el valor de i, que es 1, le sumamos 1 es 2, por 2 es 4. Por lo tanto, el 4 se va a guardar en la posición donde apunta i, que es la posición 1. A continuación incrementamos el valor de i, por lo tanto ahora en lugar de 1 va a valer 2, y volvemos al lazo de repetición para hacer la comprobación.
2 es menor que 5, sigue siendo menor, por lo tanto ejecutamos lo que está a continuación. Tengan en cuenta que al valer la variable i 2, eso nos permite ir apuntando, usando este índice, la posición de memoria número 2. Ahí lo que vamos a hacer es, ahí la reemplazamos por su valor, que es valor 2 en este caso, le sumamos 1, son 3, multiplicado por 2 es 6. 6 es lo que se va a intentar guardar en esta posición, que no es más que la posición 2. Como ya hemos terminado de ejecutar esta línea, incrementamos la variable i y vamos a buscar la segunda repetición. Entonces el valor de i queda incrementado hasta 3, eso nos permite apuntar la posición siguiente en el arreglo de datos, y hacemos la comparación. 3 es menor que 5, sí es menor que 5, por lo tanto ahora ejecutamos la línea de instrucción que está dentro del for. ¿Por qué dentro? Y porque está marcado entre llaves. ¿Qué es lo que se hace? Se reemplaza el valor de i, que en este caso vale 3, se le suma 1, nos queda 4, por 2 es 8, y 8 es lo que vamos a tratar de guardar en esta posición de memoria. Por supuesto que aquí también 8 se asigna a la variable x, índice 3. Como ya hemos terminado de ejecutar esta línea, lo único que nos queda es incrementar el valor de i y buscar la siguiente repetición. En este caso i ya vale 4, eso nos permite apuntar hacia el último elemento del vector, y hacemos la evaluación de si 4 es menor que 5, da verdadero, por lo tanto ejecutamos este código y vamos reemplazando i. Ahora i vale 4, más 1 es 5, por 2 es 10. Y ese es el valor que se va a guardar en esta posición, ¿sí? Obviamente aquí. Por lo tanto, como ya hemos terminado de ejecutar esta línea, ahora queda incrementar el valor de i y buscar la próxima repetición. Bueno, ahora resulta ser que i vale 5. Y si hacemos esta comparación, 5 ya no es menor que 5. Por lo tanto, eso nos determina el fin de la repetición. ¿Por qué? Porque al no cumplirse esto, el lazo for va a saltear ese paso de programación y se va a ir al final para continuar, digamos, este procesamiento. ¿Algún comentario o pregunta que quieran hacer? No, profe. Esta imagen, como después esto va a quedar en video, y la idea es que ustedes también, más allá de escucharlo, lo puedan leer, le hemos apuntado acá algunas cuestiones que son importantes tener en cuenta. La inicialización de un arreglo de datos se puede realizar utilizando, digamos, una lista. Si la lista es más corta que el número de elementos en el arreglo, el resto de las posiciones se inicializan en 0. Veamos qué significa esto. Acá, además de declarar que vamos a utilizar posiciones de memoria de tipo float, nombramos a un vector con la letra A y le decimos que reserve 5 posiciones de memoria. Si queremos inmediatamente después de la declaración asignarle un valor al vector, se puede hacer utilizando un signo igual, y entre llaves y separados por comas podemos escribir valores, como figuran acá. Y de esa manera, ¿sí?, cada valor va a ocupar su espacio, y si el vector fuera más largo que la dimensión 5, yo podría ir guardando el valor 0, por ejemplo, en cada uno de ellos, o valores diferentes. La otra alternativa es, por ejemplo, utilizar una variable de tipo doble, la llamamos b larga, y indicamos que vamos a reservar 100 posiciones de memorias contiguas para almacenar números. Si en este caso y si pudiéramos inicializar usando un igual y paréntesis un único elemento, ¿qué va a pasar con los 99 restantes? Los 99 elementos restantes serán inicializados como 0.0.
Esto está muy bueno porque muchas veces necesitamos empezar con un vector que estemos seguros que está completamente limpio. Podemos usar esta estrategia y así de esa manera después poder tener la tranquilidad que a la hora de usar ese vector, ese arreglo de datos, no va a tener una consecuencia no deseada por el hecho de que no ha sido inicializado. Otra alternativa es declarar un vector llamado A y no indicar ningún índice entre sus corchetes. Eso va a traer como resultado que el vector va a quedar con una dimensión que va a estar determinada por los valores que ha recibido. De esa manera, 2, 3, menos 5 y 7 forman parte de un vector que va a ir tomando cada uno de esos valores y como ha sido declarado de esta manera, va a adoptar la dimensión máxima de 4. Se distingue esto, ¿no? Pues son justamente 4 datos lo que va a albergar. Veamos, bueno, a continuación hay un pequeño ejemplo, pero me parece que quizás podríamos quedar ahí porque si no, si avanzamos, ya tendríamos que hacerlo sobre los ejercicios propuestos para este tema y ya después de eso ya lo único que queda es empezar a abordar el siguiente trabajo práctico, que para nosotros sería el trabajo práctico número 6.